poner a grabar aquí en este momento la presentación y vamos a iniciar. Vamos a Ok, entonces, profe, ya estamos grabando. listo, ya empezamos a grabar. Entonces, esta es la presentación sobre la prueba final, el examen final que ustedes tienen en contados días. La idea es que a estas alturas ustedes ya hayan terminado pues las actividades. Recuerden, la directora del curso es la ingeniera Carolina Castaño y esta presentación la vamos a realizar los tutores Álvaro Andrés Cifuentes, mi persona, mi nombre es Pablo Andrés Vélez y Nini Joana Vargas de Florencia. O sea, vemos dos aquí en el Valle y una por allá en Florencia. Entonces estamos aquí listicos pues para presentarles a ustedes. La idea es que vamos a ver en esta presentación un resumen de los conceptos desarrollados durante las unidades uno, 2 y 3 y vamos a reconocer entonces el lenguaje simbólico natural y la generación de tablas de verdad para las reglas de inferencia lógica. También vamos a conocer los tipos de cuantificadores y las proposiciones categóricas que le permitan dar solución a problemas. Y por último, la aplicación de la teoría de conjuntos en problemas de la vida real. Bueno, primero es importante que recuerden que el día 12 y 13 de diciembre de este año se activa la prueba cerrada. Este examen final eh, es un examen de que consta de 125 de 125 puntos, que son 25 preguntas en total. Es algo muy similar a lo que ustedes hicieron al principio del curso con la pretarea, solamente que a estas alturas ya ustedes ya tienen un conocimiento pues desarrollado y van a tener un poquito más de experticia a la hora de presentar esta prueba, ¿sí? Recuerden que la calificación total del curso son 500 puntos, entonces esta prueba corresponde a 125, es decir, que es muy importante que- es muy importante que ustedes pues que ustedes puedan presentarla e irle bien en ella. Entonces, en esta prueba, perdón, aquí se me descachó, se me fue para acá anterior. En esta prueba entonces tenemos 25 preguntas para un total de 120 minutos, o sea que el día 12 ustedes pueden entrar o el día 13 a la hora que ustedes entren, tienen 120 minutos para presentar la prueba cerrada. Pero hay que tener una claridad. No vayan a dejar para el último momento el ingreso a la prueba, porque la prueba se cierra a una hora específica. Entonces, la idea es que si ustedes tienen 120 minutos, pero empezaron una hora antes de que la prueba termine, pues nada más van a tener una hora. Entonces, lo ideal es que arranquen, ojalá el día 12, que es el inicio de la misma. Esa prueba tiene varios tipos de preguntas. La primera, primer tipo de pregunta, que es el más sencillo del mundo, es el de la selección múltiple, donde yo tengo un enunciado y a ese enunciado le doy cuatro opciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, la definición correcta de un conjunto universal es, entonces ahí me dan cuatro opciones. Un conjunto formado por todos los elementos de estudio entre un contexto determinado, el conjunto que presenta un número infinito de elementos, conjunto que no está formado por ningún elemento, conjunto que presenta un número finito de elementos. Entonces, la solución correcta ya uno sabe que es la A, entonces es la que se tiene que marcar. Entonces, esa es la más fácil, el tipo de pregunta más fácil de contestar. Pero existen otros tipos de preguntas que no son tan sencillos de contestar. Por ejemplo, está el de selección múltiple con múltiples respuestas. En este hay que tener en cuenta que nos dan un enunciado, nos dan cuatro opciones de respuesta, pero la respuesta no es ninguna de esas cuatro, sino que es una combinación. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad se deriva, conduzca a una tautología, una recomendación, una contingencia o una negación. Entonces, uno diría allí que en este caso uno diría que la respuesta uno podría darme una tautología que es algo correcto o puede darme una contingencia. No existe una recomendación ni una negación. Entonces, como me dice que puede ser la uno o la 3, entonces en ese caso yo diría aquí la respuesta B porque dice marque B si uno y 3 son correctos. O sea, la respuesta no va a ser una sola, sino que van a haber múltiples respuestas y allí lo que nos hace este tipo de pregunta es que me está preguntando por las múltiples respuestas. La otra es un poquito más enredada aún.
nos dice, bueno, existe un conjunto de proposiciones, existe un conjunto de proposiciones, porque, y la idea es que de cada proposición yo voy a saber si, si una afirmación es verdadera y la proposición es falsa, o, o si la una es falsa y la proposición es verdadera, o si las dos son verdaderas, pero una no tiene que ver con ella, una con la otra, o si la otra tiene que ver con la otra. Entonces, en este caso, la intersección entre dos conjuntos A y B se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen tanto al conjunto A y al conjunto B, porque ahí ya se parte la segunda, esa era la primera, era la afirmación y ahora la proposición. Si se demuestra que simbólicamente la intersección se expresa como A intersección B, sería los X tales que X que pertenezcan a A y X que pertenezcan a B. Entonces, en ese caso, decimos que los dos son verdaderas, ambas son verdaderas, pero la respuesta, la proposición que nos están dando es una explicación correcta, es una explicación de la afirmación. Entonces, de esa forma marcamos el tipo de respuesta. Entonces, existen esos tres tipos de preguntas que ustedes van a encontrarse durante la prueba cerrada. Entonces, es importante que no se asusten, se empiecen con suficiente tiempo y tengan presente cuando les dicen el tipo de pregunta, si es de análisis de relación, si es de selección múltiple o es de selección o es de selección simple. ¿Listo? Entonces, habiendo visto ya los tipos de los tipos de los tipos de preguntas, vamos a empezar ahora sí al tema como tal. Vamos a hablar primero lo que ustedes vieron en la unidad uno, los métodos para probar la validez de los argumentos. Entonces, recuerden que una proposición es siempre una oración que puede ser o afirmativa o puede ser negativa. O sea, puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no puede ser las dos cosas, ¿sí? No puede ser las dos cosas. Las proposiciones, cuando no tienen ningún tipo de conector, lo llamamos proposiciones simples o atómicas, y existen las proposiciones moleculares donde ya nos conectamos vamos a través de un conector lógico. Cuando hablamos de las proposiciones, normalmente las representamos con una letra minúscula, P, Q, R, S. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ¿vas a playa en vacaciones? Eso no es una proposición porque está hablándose de una pregunta. Carlos Vives es colombiano. Eso puede ser verdadero, puede ser falso, por lo tanto es una proposición. James Rodríguez juega béisbol. Puede ser verdadero, puede ser falso, por lo tanto es una proposición. Cuando decimos que B es igual a 3X más 5, esa puede ser un poquito más compleja porque diríamos o es una proposición o no es una proposición. Podría ser una proposición única y exclusivamente si ya conocemos los valores de las variables. Si decimos B es igual a 3X más 5, si B es igual a 2 y X es igual a 1, por ejemplo. En ese caso, eso ya puede tomar un valor que puede ser o verdadero o puede ser falso. Ahí sí vamos a decir que es una proposición. De resto no podría serlo. Entonces tenemos que las proposiciones pueden ser simples o atómicas o compuestas y moleculares. Compuestas o moleculares. Cuando hablamos de una proposición simple, decimos P, decimos la ballena es roja, la raíz cuadrada de 16 es 4, Gustavo es alto, Teresa va a la escuela. Son frases simples, pero que pueden ser verdaderas o que pueden ser falsas. ¿Por qué son proposiciones? Porque yo no las puedo separar en dos expresiones que ya no se pueden descomponer más. Ya no se pueden descomponer más. Entonces ahí está en valor fijo. Las proposiciones compuestas o las moleculares ya son proposiciones simples unidas a través de conectores lógicos. Unidas a través de conectores lógicos. Por ejemplo, cuando decimos aprenderé matemáticas, sí y solo sí estudio mucho. La ballena no es roja. Ahí estamos hablando de un negador. Teresa va a la escuela o María es inteligente. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. 1 es primer número primo y es mayor que 0. El 7 es mayor que 5 y 7. Entonces, ven ustedes que estamos separando con diferentes elementos. Esos elementos esos elementos son conectores lógicos. Entonces, las proposiciones en las que aparecen las partículas gramaticales como no,
o, y, sí, entonces, sí, solo sí. O sea, ven todas esas palabritas que están con otro color, esos son los que hacen que esto sea una proposición compuesta. Entonces, ¿cuáles son los conectores lógicos? Esos conectores lógicos, esos conectivos lógicos son la negación, la disyunción, la conjunción, el condicional y el bicondicional. Lo llamamos entonces, el conector no sería la negación, el conector o sería el de la disyunción, el y sería el de la conjunción, sí entonces es el bicondicional, sí solo sí, perdón, sí entonces sería condicional y sí solo sí sería el bicondicional. Entonces, cada conectorcito de esos tiene un símbolo matemático. El i, que dijimos que era el de la conjunción, tiene el simbolito pues que parece como un gorrito. El o, que es el de la disyunción, tiene un simbolito que parece a la letra V. Sí, entonces, parece una flechita. Sí, solo sí, una flechita en ambos sentidos. Y el no, pues normalmente se representa con un palito horizontal o con la virgulilla, que es el simbolito que está en la parte de arriba de la letra ñ. Así también se puede representar el no. Entonces, ¿cómo se opera con esto? Entonces, uno básicamente dice, si se programan actividades académicas, aquí tenemos con un ejemplo, si se programan actividades académicas, entonces se programan las Olimpiadas Deportivas, por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces, ahí están ustedes viendo marcado con rojo los conectores lógicos. Esos conectores son lo que hacen las veces de la operación lógica y lo que nos permiten separar cada elemento en una proposición simple. Entonces, en la primera proposición simple sería, se programan actividades académicas. A esa le vamos a poner la letrica P. Se programan las Olimpiadas Deportivas. A esa la podemos llamar Q. Los estudiantes, ahí está la palabra no, pero la no es un operador lógico. Entonces, la proposición no puede ser negativa. Una proposición normalmente es afirmativa. Entonces decimos, los estudiantes estarán activos. Esa sería la letra R. Y por último tendríamos, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Esa sería la S. Entonces ahí ya tenemos las cuatro proposiciones. Y esos conectores los podemos escribir en lenguaje formal o simbólico, diciendo simplemente al operador 1, que era P, le sigue la palabra entonces. El entonces es el simbolito que es una flecha. P entonces el conector lógico Q. P entonces Q. Ahora, P entonces Q se programa. Por lo tanto, ahí tenemos otra vez el operador lógico el operador lógico condicional. Entonces, nuevamente tenemos un simbolito de flechita. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos. Habíamos dicho que la letra R tenía que ser un positivo, pero como aquí nos están diciendo que no está activo, entonces por eso ponemos el simbolito de la virgulilla de la N, pues lo ponemos ahí delante de la letra R. O, ahí dice O, entonces el O es el que dijimos que parecía una V. Y por último, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Esa es la proposición S. Entonces, así estamos convirtiendo, separando primero del argumento completo a las proposiciones simples para ir allí al lenguaje formal o simbólico. ¿Qué pasa cuando ya estamos allí? Bueno, ahí lo que sigue es saber si ese argumento es válido. Entonces, para eso utilizamos el tema de las tablas de verdad. Una tabla de verdad lo que nos permite es identificar cuando las proposiciones, cuando la salida ante diferentes entradas de la proposición. Entonces, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, allí ustedes ven en este caso, en este ejemplo, ustedes ven por lo menos que tenemos tres variables, P, Q y R. Cuando yo tengo varias variables, el número de variables me va a indicar cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. ¿Cómo es esto? Pues si yo tengo una sola variable, entonces yo voy a decir 2 a la 1, entonces voy a tener dos posibles valores. Si yo tengo dos variables, tengo 2 a la 2, es decir, que voy a tener 4 posibles valores. Y en el caso de tener tres variables, entonces sería 2 a la 3, que es 2 por 2 da 4, por 2 da 8, y así tendríamos 8 posibles valores. ¿Qué hace uno cuando va a construir una tabla de verdad? Primero arma todas las combinaciones posibles. La forma más fácil, pues usted coloca sus tres variablitas
y arranca cuatro verdaderas, cuatro falsas, dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Con eso arranco partiendo, con eso parto para mi construcción y después voy a empezar a generar cada una de las operaciones que se requieran. ¿De dónde sacamos las tablas, las operaciones? Pues entonces aquí lo que les estaba diciendo hace un momento. Primero identificamos las variables simples, las proposiciones simples para poder saber cuánto es el número cuál es el número completo de filas que le voy a dar. Convertimos la proposición el argumento al lenguaje simbólico. Después hacemos todas las combinaciones y vamos a hacer todas las operaciones de las tablas de verdad de acuerdo con las tablas que ya tenemos definidas. ¿Cuáles son esas tablas de verdad? Bueno, la correspondiente a cada uno de los operadores lógicos. Cuando hablamos de negación, una negación me dice que si la proposición es verdadera y la tengo con una negación, la salida va a ser falsa. Si la proposición es falsa, la salida va a ser verdadera. Está el operador lógico de la conjunción donde tengo P y Q, entonces voy a decir que solamente va a ser verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. En cualquier otro caso, la salida va a ser falsa. La disyunción, que es el operador lógico O, entonces nuevamente las combinaciones posibles, va a ser verdadera siempre y cuando alguna de las proposiciones sea verdadera. Solamente va a ser falsa en el caso que las dos proposiciones sean falsas. La implicación. Esta implicación, el simbolito entonces que estamos viendo, la flechita, ella solamente va a ser falsa cuando cuando tengamos que la proposición inicial sea verdadera y la proposición final sea falsa. En ese único caso, la salida va a ser falsa. De resto, siempre va a ser verdadera. Y por último, tenemos la tabla de verdad de la equivalencia, que es el sí y solo sí, que es la flecha en ambos sentidos, que va a ser solamente verdadera si los valores de las dos proposiciones son iguales, es decir, si los dos son verdaderos o si los dos son falsos. En ese caso, se dice que la salida va a ser verdadera, de resto va a ser falsa. Miremos este ejemplo. Tengo la tabla de verdad P, entonces Q, y no Q, entonces no P. Entonces, allí yo miro primero y digo, bueno, ¿cuántas proposiciones tengo? Tengo P, Q, no Q, entonces tengo solamente dos, P y Q. P y Q, entonces los voy a escribir allí y voy a decir, como son dos, entonces voy a tener que tener 2 a la 2, 4 posibles valores. Y así los escribo aquí. Primero, en la letra P que tengo adelante, voy a colocar dos verdaderos y dos falsos. Y en la Q voy a colocar verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, como aquí en el enunciado tengo que necesitar el valor de no P y voy a necesitar también el valor de no Q, entonces lo que yo voy a hacer es primero calcular este valor de esta tablita, ¿verdad? Pero coloco aquí no P. ¿Y no P va a hacer qué? Coja toda la tabla de verdad de la P y niéguela. Donde sea verdadero, coloque falso. Donde sea verdadero, coloco falso. Donde es falso, coloco verdadero. Y donde es falso, coloco verdadero. Una vez que hacemos eso, nos damos cuenta que también necesitamos la negación de la letra Q. Entonces allí lo que vamos a hacer es crear una nueva columna donde decimos no Q. Y ese no Q, ¿qué va a hacer? Todo lo que yo tenía como Q, lo voy a negar. Donde esté verdadero, va a ponerlo falso. Donde está falso, va a poner verdadero. Donde está verdadero, le pongo falso. Y donde está falso, le pongo verdadero. Entonces ya armamos esta segunda tabla. Una vez que tenemos eso, entonces ya podemos decir, ya le podemos ir a la otra parte. P entonces Q. P entonces Q es coger las dos primeras columnas y aplicar la tabla de verdad de la implicación. ¿Qué dijimos hace un momento? Esa tabla de verdad solamente es falsa si, si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Entonces aquí tenemos verdadero, 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 falso, nos da falso. Falso, verdadero, nos da verdadero. Y falso, falso, nos da verdadero.
¿Qué hacemos después? Bueno, en la tabla de verdad decía que hiciéramos ahora el I no Q. Entonces, a este elemento que ya teníamos hasta allí, a este elemento que tenemos hasta aquí, le vamos a hacer el operador lógico I, pero con la columna correspondiente a la letra Q, a la letra no Q. Entonces vamos a decir P y no Q. Recuerden que la tabla de verdad de la conjunción es verdadera única y exclusivamente si las dos proposiciones son verdaderas. Entonces vamos a mirar. Verdadera, verdadera y falsa nos da falso. Falso y verdadera nos va a dar falso. Verdadero y falso nos va a dar falso. Y verdadero nos va a dar verdadero. Entonces, esta ya sería la tabla de verdad de esta operación. ¿Qué nos hace falta para terminar nuestro ejercicio? La tabla de verdad de la tabla de verdad final sería entonces coger, o sea, partiendo de esto, hacer la tabla de verdad del P, entonces Q y no Q. Entonces, dijimos acá que teníamos de esta tabla de verdad vamos a hacer el entonces con la implicación con la columna del no P. Entonces, la columna del no P, entonces vamos a decir, falso con falso nos da verdadero, falso con falso nos da verdadero, falso con verdadero nos da verdadero y verdadero con verdadero nos da verdadero. Porque solamente va a ser falsa cuando el implicante, cuando la proposición inicial sea verdadera y, y a donde va a llegar sea falsa. Entonces, en este caso, nos dieron todas las salidas verdaderas. Al darnos todas las salidas verdaderas, vamos a decir que esto se llama una tautología. Y entonces esos son los tres tipos de resultados que podemos encontrar en una tabla de verdad. Si todas las salidas nos dan verdadera, vamos a decir que es una tautología. Si todas las salidas nos dan falsas, vamos a decir que es una contradicción. Y si tenemos algunas verdaderas y algunas falsas, vamos a llamar esa salida una contingencia. Ahora, la prueba formal de validez consiste en deducir la conclusión del argumento en función de las premisas. Entonces, lo primero que hay que hacer es asignar variables proporcionales a cada proposición simple, realizar la traducción lógica de las premisas, organizar en forma vertical, numerando las premisas y utilizar algo que llaman las reglas de inferencia y o reemplazo para encontrar nuevas premisas. El proceso se repite hasta que se llega a la conclusión del argumento. Eso es la técnica que se utiliza para demostrar la validez de un argumento. Y eso aplicado en la vida real, ¿qué es? Aplicar estas reglas de inferencias. Una regla que es la modus ponendo ponens, donde yo tengo un P entonces Q y tengo un P, entonces voy a decir que esto es equivalente a decir que es Q. Modus tollendum pone, entonces P entonces Q y no Q nos va a dar no P. O sea, estas son las diferentes reglas de inferencia que ustedes van a poderse encontrar cuando están tratando de validar argumentos. Entonces lo que ustedes van a hacer es utilizar la mezcla de unas y otras para llegar de las premisas a la conclusión correspondiente. Vamos a mirar, miremos en este caso. Entonces yo tengo eh, una premisa que es P entonces Q, otra que es R entonces no S, P y S, y la conclusión Q y S. Entonces la idea es de las premisas debemos buscar la forma de llegar a la conclusión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, miremos por ejemplo, si nosotros utilizamos la simplificación, P y Q nos da P o P y Q nos da Q, podríamos decir que entonces del argumento 3, si yo utilizo eso, podría decir que tengo P. Y utilizando el modus poniendo ponens, que yo tengo P entonces Q y P nos va a dar Q. Entonces puedo decir yo aquí, P entonces Q, que es el argumento 1, y el 4 que acabamos de crear, que es P, es el equivalente al poniendo ponens, entonces la salida de esto va a ser Q. Y aquí por eso tengo este resultado. ¿Listo? Ahora, me dicen acá, S. ¿Cómo hice S? Bueno, S lo vuelvo a hacer de la misma simplificación. Si yo tengo la simplificación de 3, tengo P y S, pues yo podría tener P, que lo puse aquí en este argumento 4, y S, que sería el que estoy poniendo en el argumento 6. Entonces aquí yo voy a decir
S saliendo de la proposición 3, de la proposición 3, del argumento 3. Y tendríamos finalmente la adjunción que es, cojo una premisa, cojo otra premisa, y si yo las puedo unir con P y Q. Entonces aquí yo tengo premisa 1, que es Q, premisa 2, que es S, o sea, el 5 y el 6, le hago adjunción y me da Q y S, que es exactamente a lo que queríamos llegar con como conclusión. Ustedes ven este 7 es el equivalente a la conclusión, entonces podemos decir que nuestro argumento es válido. Con eso verificamos que nuestro argumento es válido. Ahora, antes de pasar a la unidad 2 que va a seguir aquí el profesor Andrés, recuerden que solamente podemos validar validez de argumentos siempre y cuando todo nos dé una tautología a la tabla de verdad. O sea, usted no puede, va a probar, entrar a probar validez de argumento de cualquier tabla de verdad que ustedes tengan. No, ustedes primero tienen que verificar que sea una tautología, porque si no son todas las salidas verdaderas, pues no hay nada que validar. Entonces, en ese caso es donde aplicamos ese tema. Listo, aquí voy a dejar entonces al profesor Andrés que nos va a continuar hablando. Ok, buenas noches para todos. Por favor, profe Paulo, ¿podría dejar de compartir? Ok, muchas gracias. Voy a iniciar aquí compartiendo mi archivo. Por favor, aquí voy a ver si se me habilita. No veo el chat. Un segundo. Profe Pablo, ¿me confirma si están viendo allí la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Ok, perfecto. Es que se me desapareció el chat. Ah, ok. Ok, ya puedo ver el chat. Qué pena, compañero. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Entonces, aquí me estoy devolviendo. Vamos a iniciar con los temas de la segunda unidad, que corresponden a los cuantificadores. ¿Correcto? Entonces, un cuantificador básicamente son expresiones que nos permiten hablar de la cantidad en una proposición. Entonces, allí nos encontramos con palabras como todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, palabras que hablan de cantidad. Existen tres cuantificadores principales, que son los que tenemos aquí a la derecha. El primero de ellos es el denominado cuantificador universal. Ese cuantificador es el que me habla de todos los elementos de un conjunto. Cuando hablamos de una propiedad, entonces decimos todos los elementos cumplen cierta propiedad. Ese cuantificador se lee para todo, repito, este es el símbolo, una A invertida, y tenemos aquí una expresión simbólica. Esa expresión simbólica se leería, se pasaría al lenguaje natural de la siguiente manera. El símbolo de para todo, entonces diríamos para todo X, recuerden el símbolo de pertenencia, entonces para todo X que pertenece, recuerden que las letras mayúsculas se utilizan para denotar los conjuntos. Entonces para todo X que pertenece al conjunto A, estos dos puntos normalmente se leen en el lenguaje natural como tal que, o para que sea un lenguaje aún más natural, podríamos decir para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple la propiedad P de X. Esta es la notación que se utiliza para denotar propiedad. Una propiedad P que se cumple para el elemento X. Entonces, eso es lo que corresponde al primer cuantificador, el universal. Ahora, el otro cuantificador que tenemos aquí en verde sería el existencial. Allí ya no vamos a hablar de todos los elementos de un conjunto, vamos a hablar solamente de algunos elementos que cumplen una propiedad. El símbolo es una E invertida y de nuevo considerando una expresión simbólica como la de arriba, pero ya no utilizando el cuantificador universal, sino el existencial. Miren, aquí está el símbolo de la E invertida. Leeríamos esta expresión así. Existe un X que pertenece al conjunto A para el que se cumple la propiedad P de X. También se puede leer este cuantificador universal como, perdón, existencial como existe al menos uno. Existe al menos un elemento en el conjunto que cumple cierta propiedad. Y tercero, tenemos aquí en amarillo el otro cuantificador que en este caso ya no va a considerar ni todos los elementos de un conjunto, ni algunos, solamente un único elemento. Ese es el que se denomina cuantificador existencial único. Es el mismo símbolo que para el cuantificador existencial, solo que termina con un símbolo aquí de admiración. Entonces, de nuevo tenemos una expresión simbólica y la leeríamos así. Existe un único X que pertenece al conjunto A para el que se cumple
la propiedad P de X. Bueno, entonces recuerden por favor esa representación allí simbólica para los diferentes cuantificadores. Y ahora vamos a ver las diferentes variables que podemos tener para los cuantificadores, tanto universales como existenciales. Ellos pueden ser aquí arriba del tipo afirmativo. Un cuantificador universal afirmativo lo vamos aquí ya a explicar con un ejemplo. Miremos aquí. Todos los futbolistas son deportistas. ¿Qué estamos diciendo? Que todos los elementos del conjunto futbolistas tienen la propiedad de ser deportistas. Sí son deportistas, entonces por ello es universal y es afirmativo. Aquí está la representación en lenguaje simbólico, recordando que la P se utiliza para representar una propiedad. ¿Correcto? Entonces, ese es el cuantificador universal. ¿Correcto? Bueno, entonces continuamos. El cuantificador ahora no universal afirmativo, sino universal negativo, se representa, por ejemplo, aquí con este ejemplo, ningún exceso es recomendable. Entonces la palabra ningún, cuando ustedes la vean, ya la pueden asociar directamente con un cuantificador universal negativo. O sea, no hay un elemento en todo el conjunto que cumpla la propiedad. Ningún elemento cumple la propiedad. Para expresarlo en lenguaje simbólico, una de las maneras más claras es utilizar el cuantificador universal para todo X. Y otra manera de representar el tal que es aquí con estos paréntesis. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Para todo X se cumple que, perdón, no se cumple la propiedad P de X. Para todo X no se cumple algo. Entonces, si yo digo eso, es sinónimo de decir que para ningún X se cumple una propiedad. Y aquí solamente estoy diciendo que existen dos maneras principales de denotar la negación. Aquí con este símbolo o aquí también con el símbolo de la ñ. Entonces ya tenemos los dos cuantificadores universales, tanto afirmativos, también se le llama a veces positivos al afirmativo, y el cuantificador universal negativo. Ahora vamos con un ejemplo para el siguiente cuantificador, que en este caso es el existencial afirmativo. Ya vamos a hablar no de todos los elementos de un conjunto, sino de algunos. Por ejemplo acá, existen insectos venenosos. Miren que no estoy diciendo todos los insectos son venenosos, solamente me estoy refiriendo a algunos. ¿Cómo se representa de manera simbólica? Bueno, digo, existen X para los que se cumple la propiedad P de X. En este caso, este P de X sería ser venenosos. ¿Correcto? En este caso, entonces explicamos el cuantificador existencial afirmativo, pero también existe la versión negativa de ese cuantificador existencial, que no es más que decir que existen algunos elementos que no cumplen una propiedad. Aquí podemos decir, por ejemplo, algunos celulares no son smartphone. ¿Okay? Algunos elementos del conjunto de los celulares no cumplen la propiedad de ser smartphone. Y de manera análoga a cómo se utilizó la negación para el caso universal, podemos hacerla aquí para el caso existencial. Existen X para los que no se cumple. Recuerden que la negación, este símbolo niega lo que está a la derecha. Entonces, existen X para los que no se cumple la propiedad P de X. En este caso, el P de X sería ser smartphone. Y recuerden que hay dos formas principales de denotar la negación, aquí con estos dos símbolos. Y por último tenemos un ejemplo para el cuantificador existencial único. Un ejemplo aquí en lenguaje natural sería: existe un único país que se llama Colombia. O sea, existe un único elemento en el conjunto de los países que tiene la propiedad de llamarse Colombia. Aquí tenemos la expresión en lenguaje simbólico. Aquí hay un pequeño error, aquí faltaría una X para decir que existe un único X, faltaría un X aquí a la derecha, tal que se cumple la propiedad P de X, que sería allí llamarse Colombia. Entonces, eso es lo que corresponde a los cuantificadores. Pasemos ahora a lo que se denominan proposiciones categóricas. Esas proposiciones categóricas básicamente son afirmaciones que permiten establecer una relación entre dos clases. En últimas, son un sujeto y un predicado. Recuerden, el sujeto es de quien se habla y el predicado es la propiedad que tiene dicho sujeto. Miremos estos dos ejemplos para explicarlo mejor. Entonces aquí en rojo tenemos un primer ejemplo
de proposición categórica. ¿Qué estamos diciendo? Ningún soltero es casado. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De los solteros. ¿Y a qué propiedad nos estamos refiriendo? A ser casados. ¿Cuál era la relación que se establece entre ellos dos? Miren que aquí aparece un cuantificador y miren que también aparece un es. Entonces, la manera de relacionarlos es hablar de cantidad y hablar de cualidad. Ya lo vamos a recordar con más detalle en la tabla más adelante. Pero miremos otro ejemplo aquí en azul de proposiciones categóricas. Algunos Mazda no son fabricados en Japón. Entonces, Mazda es el sujeto. Mazda es de quién se está hablando. En este caso son vehículos. Y fabricados en Japón es la propiedad, que sería el predicado. Algunos, entonces aquí ya aparece el cuantificador y miren que aquí aparece ya algo negativo, una propiedad negativa. Dice que no son fabricados en Japón. Estos son dos ejemplos de proposiciones categóricas. Ellas aparecen en un área de la lógica que se denomina silogismos categóricos. Allí se ven mucho, eso por dar solo un comentario. Existen 4 tipos de proposiciones categóricas. De manera análoga a lo que se tenían los cuantificadores, aquí podemos hablar de una de una proposición categórica universal afirmativa, cuando se habla de que todos los elementos de un conjunto tienen una propiedad, podemos pensarlo así. Universal negativa, cuando ningún elemento tiene una propiedad. Particular afirmativa, cuando algunos tienen la propiedad, y particular negativa, cuando algunos no la tienen. Recordemos que en la guía, en la unidad 2, les dimos nombres a esas proposiciones categóricas. Les dimos los nombres de las vocales A, perdón, E, I y la vocal O, así como lo estamos viendo aquí para referirnos a ellas. Aquí todo es SP para la universal afirmativa, ningún es SP. Lo que les decía yo de considerar todos los elementos si tienen la propiedad o algunos elementos si la tienen la propiedad o no. ¿Ok? Estos fueron los nombres que se le dieron en la guía para la unidad 2. Entonces aquí lo que se les pedía a ustedes en la tarea 2 era a las proposiciones categóricas se les pueden extraer sus partes, por decirlo de alguna forma, y se les presentaban a ustedes allí una tabla para que la llenaran. Recuerden también que se utilizaba el llamado cuadro de oposición para ubicar las diferentes proposiciones categóricas. Miren que tenemos una vocal en cada una de las esquinas y aquí tenemos los respectivos nombres de las diferentes proposiciones categóricas. Universal afirmativa, universal negativa, particular negativa y particular afirmativa. Recuerden que siempre debíamos mantener la localización de estas letras y recuerden también que las líneas que unían cada par de letras tenían un nombre. Eso se utilizó en la tarea 2. Pero volviendo aquí, tenemos un primer ejemplo de una proposición categórica. La llamamos P, aquí en rojo, P minúscula. Entonces, ¿qué dice esa proposición? Algunos números reales son no negativos. ¿Qué estamos diciendo allí? Bueno, vamos a ver qué podemos extraer para esta tabla. ¿Cuál es el cuantificador? Se está hablando de algunos. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se está hablando? En este caso se está hablando de los números reales. ¿Cuál es la cualidad o cúpula? Allí se llamaba normalmente a la cualidad una conjugación del verbo ser. En este caso habla de que son, de que sí son. Y un predicado. Habla de ser números negativos, o sea, menores que cero. Entonces, ¿cómo se clasifica esta proposición? Bueno, dado que habla de algunos y dice que sí son, esta proposición es del tipo particular afirmativa. Aquí la estamos también resaltando en el cuadro de oposición. Es del tipo y es particular afirmativa porque su cuantificador es particular y su cualidad es afirmativa. Recuerden la cualidad aquí, al decir que son, es afirmativa. Miremos otro ejemplo. Miremos la proposición Q aquí en azul, nos vamos a referir al cuadro azul. ¿Qué dice esa proposición? Todos los números reales son negativos. Bueno, entonces, ¿qué cuantificador tiene? En este caso, el cuantificador es todos. Sujeto es el mismo sujeto anterior, los números reales. La cualidad es la misma cualidad anterior, que dice que sí son. Y el predicado dice que sí, son negativos. También números menores que cero.
Entonces, de nuevo, ¿cómo se clasificaría aquí? Ya que habla de todos, su cuantificador es todos, entonces ella es universal y como dice que sí son, es afirmativa. Entonces, como el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa, esa proposición es del tipo universal afirmativa, se llama del tipo A, se ubica aquí en esta esquina, se señala aquí esta esquina, y recuerden que la última parte de ese ejercicio les pedía que hablaran de cómo se relacionaban ellas dos. Se tenía que identificar la línea que las unía, aquí la estoy resaltando, esa línea se llama subalterna, entonces se dice que esas proposiciones, de acuerdo al esquema, de acuerdo al diagrama de oposición aquí, en cuadro de oposición, son subalternas. ¿Vale? Eso era lo que se hacía allí, en lo que respecta a proposiciones categóricas. Ahora pasamos al otro tema de la unidad 2, que eran los razonamientos. En esencia, un razonamiento es una actividad que permite organizar y estructurar ideas para llegar a una conclusión. Es un proceso mental que le permite a las personas llegar a una conclusión. Y existen dos tipos de razonamiento que estudiamos en el curso. El primero de ellos es el denominado deductivo, que parte de lo general para llegar a lo particular. Este razonamiento se caracteriza porque la conclusión a la que se llega tenemos 100% de certeza de que es válida. Estamos seguros que se llega a esa conclusión que es válida y que se va a cumplir siempre. Entonces, en este tipo de razonamiento se habla, por ejemplo, de propiedades generales o se habla, por ejemplo, de conjuntos que tienen una propiedad y si se menciona un elemento de ese conjunto, pues el elemento al pertenecer al conjunto va a tener la propiedad del conjunto. Entonces tenemos 100% de certeza de que ese elemento cumple con la propiedad. Por otro lado, tenemos el razonamiento inductivo. Ese razonamiento, como dice aquí, empieza en lo particular y llega a lo general. Ese, por otro lado, a diferencia del deductivo, en el caso inductivo, tenemos ciertas observaciones y a partir de esas observaciones, a partir de esos datos parciales, no son datos completos, se llegan a conclusiones que son generales, que muchas veces son más generales de lo que los datos, de lo que las observaciones podrían llegar a concluir. En este caso, las conclusiones a las que se llegan tienen solamente cierta probabilidad de ser ciertas, cierta probabilidad de cumplirse. En cambio, en el caso deductivo, no, en el caso deductivo sabemos a ciencia cierta que que es válida la conclusión. En cambio, en el caso inductivo, solamente es cierta con una probabilidad. Entonces, vamos a ver ello con dos ejemplos. Miremos este argumento. Aquí tenemos entonces un párrafo. En el párrafo C tienen dos premisas y una conclusión. Vamos a leerlo. Todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra la COVID-19. Juan se lava bien las manos. Entonces, Juan se está cuidando contra la COVID-19. ¿Ok? Suena lógico lo que se está diciendo, suena lógico lo que se concluye. ¿Y qué es lo que se concluye? Bueno, una manera de identificar cuál es la conclusión, a ustedes les pedían en el ejercicio identificar las premisas y la conclusión, es mirar si existen palabras como entonces, por lo tanto, por consiguiente, así, en consecuencia. Ese tipo de palabras ya le dicen a uno que lo que va a la derecha es la conclusión de un argumento. Entonces, con ello, podemos identificar aquí las conclusiones. La primera premisa, que sería que todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra la COVID. La segunda premisa, Juan se lava bien las manos. Bueno, lo que está aquí antes del entonces. Y ahora, lo que está después del entonces, que sería lo que se puede concluir de acuerdo a las dos premisas anteriores, es que Juan se está cuidando contra la COVID-19. Se identifican las premisas porque entre ellas hay un punto seguido, son dos ideas, ¿correcto? Después del entonces viene la conclusión. Entonces, ahora ya pasamos a mirar qué tipo de razonamiento se utilizó. Para ello, utilizamos aquí un diagrama parecido a un diagrama utilizado en conjuntos. Estamos hablando aquí entonces que esta región verde, o podemos llamarlo de conjunto, corresponde a las personas que se cuidan contra la COVID-19. ¿Vale? Tenemos allí personas que se cuidan, los que están dentro, todos se cuidan contra la COVID. Pero, ¿qué me dice el argumento? El argumento me dice
que las personas que se lavan bien las manos se cuidan. O sea que las personas que se lavan bien las manos están aquí adentro. Perdón. Correcto, entonces aquí representé con este conjunto rojo, conjunto B, las personas que se lavan las manos. Todos los que se lavan las manos se cuidan, o sea que están dentro del conjunto de las personas que se cuidan. ¿Qué quiere decir ello? Que todo elemento que está en B cumple con las propiedades de A. Todo elemento que está aquí en rojo cumple con las propiedades del conjunto verde. Ahora bien, ¿qué dice aquí el argumento? La segunda premisa. Juan se lava bien las manos. O sea que Juan está aquí dentro de la región roja. Al él estar en la región roja también está consiguiente dentro de la región verde. Aquí tenemos a Juan, entonces Juan, como está dentro de la región verde, también se está cuidando contra la COVID-19. Al estarse cuidando, al él pertenecer al conjunto rojo, sabemos a ciencia cierta que él está también dentro del conjunto verde. Entonces allí no hay espacio para equivocaciones. Lo que se puede decir de otra manera, que la dirección del conocimiento va de lo general a lo particular. Lo general es que todos los que están en el conjunto rojo están también en el conjunto verde, todos. Esa palabra todos también le sirve a uno para más o menos ya ir viendo el tipo de razonamiento que se está utilizando. Entonces el razonamiento aquí es del tipo deductivo, porque vamos de lo general a lo particular. Ese sería entonces un ejemplo de razonamiento del tipo deductivo. Pasemos ahora a otro ejemplo. Miremos este argumento. En mi casa hay computadoras portátiles, ¿vale? Un dato, una observación. En la casa de enfrente hay computadoras portátiles, otro dato, otra información. Por lo tanto, entonces miren una palabra clave. Hay computadoras portátiles en todas las casas del barrio. Según este argumento, entonces, de entrada ya podemos decir lo que va después de por lo tanto es la conclusión. Después del por lo tanto tenemos lo que dice aquí que hay computadoras portátiles en todas las casas del barrio de acuerdo supuestamente a las dos premisas anteriores. Ya el sentido común nos diría que las dos premisas no me dan información suficiente para dar esta conclusión. No podemos saber a ciencia cierta, de acuerdo solamente a la información de mi casa y la casa de enfrente, que todas las computadoras del barrio, perdón, sí, todas las casas del barrio tienen computadoras portátiles. Entonces, identificando de nuevo las premisas, separadas por puntos seguidos y que están antes de la palabra por lo tanto, identificando con ello la conclusión, que hay computadoras portátiles en todas las casas del barrio, entonces esto es algo general. ¿Ok? Si nos limitamos al barrio, esto es algo general y estas premisas me dan información particular. Entonces ya con ello podemos deducir, perdón, podemos ya concluir que el tipo de razonamiento es de carácter inductivo. ¿Por qué? Como dice acá en la justificación, es de carácter inductivo este razonamiento, ya que parte de la existencia de computadores portátiles solamente en mi casa y en la casa de enfrente. ¿Para qué? Para concluir que todas las casas del barrio tienen esa propiedad de que tienen computadoras portátiles, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces, esto es clave. Si ustedes de pronto les aparece allí un enunciado, un problema, donde ustedes ven que la conclusión no necesariamente se cumple siempre, ya pueden decir que ese tipo de razonamiento es de carácter inductivo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, muy bien. La profe Nini está. ¿O continúo? Aquí ya terminamos lo que corresponde a la unidad 2. Ya para pasar a la unidad 3 que tiene que ver con... ¿Sí, profe? Estoy confirmando a ver si está, que estoy, aquí me está escribiendo, no sé. Y de pronto es que la profe Nini tenía problemas allí en la zona por cuestiones climáticas, entonces estamos esperando para ver si ella va a explicar la parte
tercera que corresponde a la unidad que estamos cerrando, que es la de teoría de conjuntos. Y estaba escribiendo, pero como que no ha podido no tenía problemas de la conexión. Vale, profe, entonces yo creo que voy Sí, a continuar. sí, más saludable de pronto. Ujú. Yo creo que voy a continuar. Bueno, entonces con ello damos cierre aquí a la unidad 2 y pasamos al concepto de conjunto. Un conjunto básicamente es una reunión de cosas, animales, personas, conceptos, números que tienen características en común. Esto que cumplen una propiedad determinada. Se utiliza muchas veces para representar los llamados diagramas de Venn-Euler. Recuerden lo que les había dicho, se utilizan letras mayúsculas para denotar los conjuntos, se utilizan colores para que sea más gráfico, diferentes colores, y aquí la U se utiliza para dos cosas en teoría de conjuntos. Una, hay que ver el contexto donde se está utilizando. Si es en un diagrama de Venn y se indica así, por ejemplo, aquí se está indicando con el color y por fuera de todos los conjuntos, denota el conjunto universal. ¿Vale? También se utiliza para denotar una operación entre conjuntos que ya vamos a repasar. Pero de momento la U corresponde al conjunto universal, que es el conjunto de todos los conjuntos. Todas las cosas están unidas, están incluidas en el conjunto universo. Entonces aquí en este conjunto universo o conjunto universal están incluidos los dos conjuntos A y los conjuntos B. Y el conjunto B. ¿Ok? Lo que dice aquí, los conjuntos A en azul, B en verde, pertenecen al universo que está aquí en color violeta. A los objetos del conjunto, a lo que está dentro del conjunto se le denomina elementos, se utilizan comúnmente letras en minúscula para denotar los elementos del conjunto. Por ejemplo, el elemento X, aquí está en este color dorado, pertenece al conjunto A. Entonces, que pertenezca se representa colocándolo aquí dentro del objeto que representa el conjunto A. ¿Ok? Esto es lo que se ha visto en la unidad 3. Los conjuntos se pueden determinar de dos maneras, o por comprensión, cuando se habla de la propiedad que caracteriza a los conjuntos. Por ejemplo, aquí decimos que números pares mayores que 2 y menores que 12. Esto se representa de la siguiente manera por comprensión. Miren que no se están escribiendo explícitamente los elementos del conjunto, sino que se habla de su propiedad, utilizando el lenguaje matemático. X tales que X, aquí es el símbolo de pertenencia, X tales que X pertenece a los reales, tales que 2 menor que X menor que 12. El X está entre 2 y 12. Entonces, a veces, cuando los conjuntos son muy grandes, la manera más adecuada de mencionarlos a ellos es decir cuál es su propiedad. Pero también se pueden mencionar por extensión, se pueden determinar por extensión, y de extensión es lo contrario a lo que ya les había indicado. Por extensión es explícitamente escribir todos los elementos que pertenecen al conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos 4 números, 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? Esto es un conjunto de 4 elementos y se escriben aquí explícitamente esos 4 elementos. Ellos se pueden representar también de manera verbal, simbólica y gráfica. El diagrama de Venn indicado en la anterior diapositiva es una representación gráfica. De manera verbal, es decir, solamente con palabras, los números mayores que 2 y menores que 12, o manera simbólica es lo que tenemos aquí debajo. Aquí de manera verbal y de manera simbólica tendríamos una representación por comprensión. Entonces, avanzando, ¿qué clases de conjunto tenemos? Tenemos primero el denominado infinito, cuando no se pueden enumerar todos sus elementos, cuando yo no los puedo contar todos, como por ejemplo aquí los números naturales, incluyendo al cero. Yo nunca pararía de mencionar todos esos números, de escribirlos. Es un conjunto, se podría decir, que no tiene fin. Por otro lado, y por el contrario, el conjunto finito es aquel que sí tiene un final, o sea que yo puedo contar todos sus elementos. Miremos aquí el conjunto Q. Este conjunto está escrito, tiene 4 elementos, son números pares, 2, 4, 6 y 8. ¿Correcto? Entonces aquí está escrito el conjunto de manera explícita. Está escrito por extensión
Y como yo puedo finalizar de contar, entonces es un conjunto del tipo finito. Ahora, si solamente tenemos elemento, ese tipo de conjuntos se llaman unitarios. Y si no tiene ningún elemento, se llama vacío. Todos son conjuntos importantes y es esencial conocer esos nombres. Entonces el conjunto vacío no tiene, es el conjunto que tiene la particularidad de que no tiene ningún elemento. ¿Qué relaciones tenemos entre conjuntos? Entonces hay dos relaciones básicas que se mencionan. Una de ellas es la pertenencia. La pertenencia se utiliza para hablar de elementos del conjunto. Entonces, cuando un elemento está dentro de un conjunto, se dice que pertenece. El símbolo que se utiliza aquí es como si fuera una E, pero no es exactamente una E, es este símbolo. Y cuando se atraviesa una barra aquí, una línea, entonces eso invalida al símbolo que está aquí a la izquierda. Entonces tenemos a la izquierda el símbolo de pertenece y a la derecha el símbolo de no pertenece. Tenemos un ejemplo aquí abajo, tenemos dos conjuntos C y D, conjunto C en rojo, D en azul. El conjunto C, aquí están escritos por extensión, tienen 4 elementos cada uno. ¿Qué se puede decir utilizando los símbolos de pertenencia y no pertenencia? Por un lado, miremos el conjunto D. ¿Listo? El conjunto que está aquí en azul. El 5 no está allí, si lo vemos aquí gráficamente. O si también vemos aquí la descripción del conjunto, no vemos el número 5. Entonces, utilizando el símbolo de no pertenencia, ¿qué diríamos? 5 no pertenece al conjunto D. Ahora bien, miremos el conjunto C. 4, 5, 6 y 7. El 6 sí está allí. El 6 es un elemento del conjunto C. Entonces decimos 6 pertenece al conjunto C. Allí se utilizó entonces el símbolo de pertenencia. Por otro lado, tenemos la relación de contenencia. Miren que aquí es como una C alargada, ese es el símbolo que se utiliza, y si queremos anular allí ese símbolo, pues atravesamos una barrita. Está contenido, lo tenemos aquí a la izquierda, y no está contenido, lo tenemos aquí a la derecha. Miremos ese ejemplo aquí abajo. Tenemos dos conjuntos A en rojo, es un rectángulo rojo, y B es un rectángulo azul. ¿Correcto? La contenencia se utiliza para denotar cuando un conjunto, ya no me estoy refiriendo a elementos, sino a un conjunto como tal, está dentro de otro conjunto. Miren aquí que el rectángulo azul está totalmente por dentro del rectángulo rojo. O sea que el conjunto B está contenido en el conjunto A. Eso es lo que se escribe aquí de manera simbólica. B está contenido en A. B, por decirlo de alguna manera más natural, está dentro de A, todo el conjunto B. Y pertenencia así se refiere a elementos de los conjuntos. Esa es la diferencia entre pertenencia y contenencia de conjuntos. Continuamos aquí. Existen otros dos conceptos importantes en los conjuntos. Primero, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Bueno, cuando ellos son iguales se representa también con el símbolo de la aritmética para la igualdad. Son conjuntos, son iguales si, solo si A está contenido o es igual a B y B está contenido y es igual a A. Son maneras que utiliza la teoría de conjuntos para definir cuestiones, lo cual es lógico, ¿no? Si un conjunto está contenido en el otro y el otro está contenido en el mismo, son el mismo conjunto. No hay manera de que pueda ocurrir esto sin que sean el mismo conjunto. Todos los elementos de A, lo que tenemos aquí en rojo, están en B y viceversa. Entonces, esa situación se presenta solo cuando A y B son el mismo conjunto. Y ahora, dos conjuntos son diferentes o disyuntos también se llaman cuando no comparten ningún elemento. Entonces miremos aquí los conjuntos A y B. Aquí tenemos un diagrama de Venn-Euler. Aquí estamos representando el conjunto A. El conjunto B tiene los números 1, 5 y 2. Miren que ellos no comparten ningún número. Miren que aquí en el diagrama se ve que ellos están separados, o sea que esos conjuntos son diferentes, son disyuntos, no comparten ningún elemento. Y recuerden que cuando utilizamos la U aquí en un diagrama de Venn-Euler por fuera de todos los conjuntos, estamos significando que la U se refiere al conjunto universal, al conjunto que contiene a todos los otros conjuntos
a los que nos estamos refiriendo. De manera verbal, pues diríamos aquí que A es un dígito impar, perdón. No, no, esto no se refiere a este ejemplo, perdón. No solamente como se los dije acá. Pero otra manera sería, cuando A se refiere a los dígitos pares y B a los dígitos impares, pues obviamente no comparten ningún elemento, porque un conjunto tiene los dígitos pares y el otro conjunto tiene a los impares. No van a compartir ningún elemento, entonces en este caso hablaríamos de conjuntos disyuntos o diferentes. ¿Qué operaciones hay entre conjuntos? Las que se han trabajado a lo largo de la unidad 3. Bueno, tenemos primero la unión. En la unión no se repiten los elementos. La unión corresponde a todos los elementos que pueden tener dos conjuntos. Miremos aquí este caso. La unión está representada sombreada en verde. Entonces tenemos los conjuntos A y B. Todos los elementos que tienen ellos dos corresponden a la unión. Y cuando se va a escribir la unión, no se consideran los elementos repetidos, solamente se escriben una vez. Eso es lo que se está diciendo aquí. Ahora, la intersección. La intersección, miremosla aquí en este diagrama de Venn, son los elementos que se comparten. Por ello, la región sombreada aquí es la región que está con ellos dos. Como cuando ellos se entrelazan, tenemos una región que está tanto en A como en B. Esa sería la intersección. Aquí debajo tenemos otras filas que corresponden a diferentes representaciones. La más usual, la que hemos venido trabajando en el curso, son estos diagramas de Venn, pero aquí debajo tenemos otras representaciones para que les quede allí también para que la revisen cuando estén viendo la grabación de nuevo. Ahora bien, la diferencia, que es como el análogo a la resta aritmética, pero en este caso para conjuntos. ¿Qué es quitarle a un conjunto A, quitarle el conjunto B? Bueno, básicamente aquí tenemos sombreada la parte de A que no está en B. Esta parte pertenece a B también. Esta parte se le quitó. Entonces, esta media luna aquí corresponde a la resta de A entre B. O cuando le quitamos a B, son los elementos que están en A y no están en B. Esa es la diferencia. Y otra operación también utilizada es la llamada diferencia simétrica. En últimas, la diferencia simétrica son los elementos que están en la unión, pero que no están en la intersección. Miren este ejemplo. Esta es la unión y esta es la intersección. Miren las figuras. Entonces, si yo a la unión, que es todo lo que está aquí sombreado, le quito esta región, que es la intersección, ¿qué me queda? Me queda la figura de aquí a la derecha. El símbolo para la diferencia simétrica aquí es este triángulo. ¿Vale? Bueno, no lo había mencionado. Aquí ya se utiliza de nuevo la U, pero es el símbolo para hablar de la unión entre conjuntos. Entonces, en este contexto, esta U se refiere a la unión entre conjuntos. El símbolo para la intersección es como una N, y recuerden, son los elementos compartidos entre los dos conjuntos. Para la diferencia, pues tenemos el símbolo de la resta, y para la diferencia simétrica es el triángulo. Recuerden además otra operación que es el complemento. Y en últimas, ¿qué es el complemento? Son todos los elementos que están por fuera de un conjunto. Podemos utilizar aquí esta fila de abajo para indicar el complemento. Por ejemplo, el complemento del conjunto A aquí sería todo esto, inclusive todo el conjunto B. Todo lo que está por fuera de A sería su complemento. ¿Correcto? Y el complemento de B sería todo lo que está por fuera de B. O sea que incluiría a A y todo lo que está en el universo por fuera de B. Esa sería una quinta operación que no está aquí. Ahora vamos a un ejemplo de aplicación de teoría de conjuntos como el que ustedes encontraron en el ejercicio 4 de la tarea 3. Miremos este enunciado. Ya viendo aquí el diagrama de Venn, entonces tenemos que vamos a trabajar con tres conjuntos. Entonces vamos a ver el enunciado, qué información me va dando para ir colocándola allí en estos conjuntos, para ir distribuyendo la información. Tenemos una clínica en Cali, en la ciudad de Cali, y me hablan de la distribución de los médicos especialistas para 3 especialidades diferentes. Tenemos 12 médicos que son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas, los que trabajan en terapia intensiva. Entonces, recuerden que lo primero es darle nombre a los conjuntos. Eso fue lo que se hizo aquí. ¿Vale? Y estoy utilizando diferentes colores también para que sea
más didáctico, para que sea más fácil allí el análisis. Bueno, ¿qué más me dice esa información? Que 4 médicos tienen las 3 especialidades. O sea, 4 médicos son al mismo tiempo cardiólogos, neurólogos e intensivistas. ¿Cómo se representa allí en este diagrama de Venn? En la triple intersección. Esta región aquí es la que pertenece a los 3 conjuntos. O sea, en esta región, el número que hay es el número de cardiólogos, neurólogos e intensivistas, los que tienen las 3 especialidades. Entonces, si ustedes tienen un problema y les hablan de elementos que tengan 3 propiedades, ustedes saben que van a tener 3 conjuntos, y tantos elementos cumplen las 3 propiedades, entonces ya saben que es la triple intersección y comienzan por aquí. Entonces, comenzamos por la triple intersección, tenemos 4 médicos. Bueno, ¿qué más me dicen? Me dicen que 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Entonces ya teníamos 4, pero cuando me dicen neurólogos e intensivistas, esto se refiere a la intersección entre neurólogos e intensivistas. O sea que en la intersección, que es toda esta región, hay 7 médicos. Como ya teníamos 4, ¿cuántos me harían falta? 3. Justamente lo que estoy indicando aquí, 4 más 3, los 7 médicos que son al mismo tiempo neurólogos e intensivistas. Entonces miren que ya tenemos los números ubicados aquí en el diagrama de Venn. Ahora me dicen, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. ¿Ok? Entonces, cardiólogos e intensivistas, me tengo que ir a la parte de la intersección entre cardiólogos e intensivistas y aquí tengo que distribuir los 8. Pero como ya tenía 4 de la triple intersección, me quedarían faltando 4. Ya tengo otro número. Y por último me dicen, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Me voy a la región aquí de intersección entre cardiólogos y neurólogos. Tengo que acomodar 5. Tenía 4 en la triple intersección, me quedaría faltando 1. 4 más 1, 5. Ya tengo entonces, miren, ya tengo estos números. Me quedarían faltando los que tienen una única especialidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intersección. Estas regiones aquí que faltan no tienen ninguna intersección. Es la otra información que me da el problema. Dicen, 12 médicos son cardiólogos, pero podemos tener cardiólogos que tengan las otras especialidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Del total de los 12 cardiólogos, tengo que restar los otros números que están dentro aquí del círculo rojo, del círculo de los cardiólogos, ¿correcto? Entonces a 12 total de cardiólogos le resto la suma, le resto 4, le resto 4 y le resto 1. O sea, le resto la suma de estos 3 números. Me queda 12 total menos esa suma y me da 3. 3 es el número que yo ubico aquí. Este es el número de médicos que solamente son cardiólogos. De la misma forma, voy para los neurólogos. Entonces, del total de 10 neurólogos, miro cuántos ya tenía que compartían otras especialidades, los sumo, 1 más 4 más 3, 1 más 4, 5 más 3, 8. Entonces, esos 8 se los resto a 10 y obtengo 2. Esos 2 quedan aquí por fuera. Esos 2 son los que solamente tienen especialidad neurología. Y de forma equivalente hago para el caso de los intensivistas. Tengo 12, pero aquí de los que están en el círculo azul, ¿cuántos comparten con otras especialidades? Bueno, tenemos 4 más 4, 8 más 3, 11. Entonces, si a 12 le resto esos 11, ¿con cuántos quedo? Con 1. Y ahí ya se llenó todo el diagrama, que es la primera parte que ustedes debían responder en la tarea 3. Ya con el diagrama realizado se puede proceder a responder otras preguntas, como por ejemplo, dada la información en el diagrama se puede responder, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? Bueno, los que tienen una única especialidad, como ya les había indicado, son los que no comparten con otras especialidades. Aquí lo señalo y lo sumo. 3 más 2 más 1, eso me da 6 médicos. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas? Pero no tienen de especialidad neurología, pero no neurólogos. Entonces, cardiólogos e intensivistas. Ese R, recuerden, se refiere a una intersección. Entonces miro aquí la parte de la intersección. Pero además me dice que no pueden ser neurólogos, entonces tengo que quitar esta parte aquí que comparten con neurología
Entonces la respuesta serían estos 4 médicos que están señalados por aquí, ¿correcto? Con eso ya vamos concluyendo entonces la parte correspondiente a teoría de conjuntos. Esos son los elementos básicos que ustedes ya vieron en la unidad 3. Aquí lo que queríamos mostrarles era un repaso, elementos que deben tener en cuenta a la hora de resolver la evaluación final, ¿correcto? Entonces, no sé, profe Paulo, allí cómo procedemos, si vamos a responder preguntas. No sé si qué preguntas tienen de pronto allí disponibles los muchachos. Correcto, y los leemos en el chat, no sé si se les puede habilitar micrófono, de pronto si las pueden hacer allí en el chat. Sí, yo aquí tengo el chat abierto, voy a ver si de pronto empiezan a aparecer preguntas. De pronto alguien. Sí, pregunta Edwin. Ah, La ¿Para cuándo grabación a puede? partir de mañana, yo creo, Sí. ¿cierto, Sí, profe? yo pensaría también que mañana. Correcto. Ok, muchas gracias a Creo que ustedes. no hubo preguntas. Bueno, uy, ¿qué pasó? Se fue esto como un millón. Sí, comienzan a escribir. Pero creo que no se ven preguntas por allí, ¿no? ¿Para el examen se instala alguna aplicación especial? No es en línea, ¿no? Sobre la misma plataforma. Sí, en la plataforma. Es como la pretarea, es el Ujú. mismo esquema. Profesor, ¿usted sabe si tiene reconocimiento facial? Pregunta alguien aquí. En la pretaria creo que tenía reconocimiento facial. Es que la profesora, la directora, ella mencionó algo de que no lo habían habilitado, que en última no lo habían habilitado. Ella solo hizo un comentario, pero no ha mencionado nada más del reconocimiento facial. El cuestionario dura 2 horas, ¿no? 120 minutos. Sí. Ah, pero aquí está tratando de entrar la profesora, pero no yo dónde es que está. Profesora Nini. Allá, admit. Sí, solo el 12 y el 13 va a estar habilitada la plataforma. A menos que ocurra algo extraordinario, solo van a ser esos 2 días. Sí. Preguntas son 25, ¿cierto, profe Pablo? Son 25 preguntas para Son 120 25. minutos, sí. Se puede entrar a cualquier hora en esos 2 días. Lo ideal es que no entren al final porque se le va a reducir el tiempo, ¿no? Sí, deben estar seguros cuándo darle a iniciar. Ujú. Eh, Intentos. Creo que es uno solo, ¿no? Sí, sí, es uno Solo es un solo para esta intento. evaluación. Son 2 horas para realizarla, sí. El 12 y el 13 es que inicia. Mm, Pues garantizarla, pues está haciendo todo lo posible porque la plataforma esté garantizada. Está abierto solo 2 días, 12 y 13. Va a estar la plataforma abierta. Puntaje de la evaluación son 125 puntos. 125 puntos de los 500 que tiene todo el curso, ¿no? Es un porcentaje muy importante. Muy, muy importante. Otro trabajo, los trabajos son ya de los que tú entregaste hasta la fecha hasta la fecha de ayer y el examen final. Hora inicial y final del cuestionario, tú arrancas a cualquier hora entre el 12 y el 13, o sea, desde la medianoche creo hasta el otro día medianoche. Entonces la idea es que tienes que trabajar en esos 2 días. Solo intento. El curso se aprueba con 300 puntos, ¿cierto, profe? Sí, sí, sería como de 1 a 5, Ujú. 300 sería 3. Las preguntas son abiertas en la evaluación, no, eso lo vimos al principio de la presentación. Son selección múltiple de relación. eh, Pero todas ellas son de seleccionar una opción, ¿no? y Todas son de ellas seleccionar, fueron. no hay nada, ninguna pregunta es abierta.
No, no deberías preocuparte, Fran, si tienes más de 300 puntos, pero pues igual es lo importante que presentes para que tengas notas más altas, ¿no? Sí. Ok, Así hay un ¿no? simulador disponible, ¿no? El simulador de tablas de verdad, Pero para o la el prueba simulador de también. preguntas, ok, no, no. Sí, sí, un simulador. De cada tema, no, pues muy difícil saber de cuántas preguntas por tema, pero pues total son 25. Sí, eso da la calificación inmediatamente, ¿cierto? Ujú. Así como la apretaría. Bueno, el simulador no, no lo conozco realmente. Ah, qué bueno. Sí, fue este periodo que nos hablaron del simulador. Ujú, En sí. próximos días pues, les estaremos enviando la información. Cuando les recordemos ya de la actividad de nuevo, 250, les el de la enviamos. evaluación son 125 puntos, ¿no? No Sí, 150. no, 125. Ujú. La evaluación está disponible hasta medianoche del 13, pero recuerden que son 2 horas. Entonces, lo ideal es entrar antes de las 10 de la noche porque si no vas a tener menos de las 2 horas. La grabación, la idea es que mañana se comparte. Sí, señor. La No, solo presentación no creo que se puede compartir, es la grabación como tal. sí, es la grabación. Ujú. Bueno, ok. A Bueno, ustedes creo, muchas gracias por la asistencia. bueno. A todos muchas gracias. Entonces, yo creo que podemos dar finalizado. Yo creo Sí. que sí, profe. Bueno, los puntos, la materia se pasa con 300 puntos nuevamente. ¿Listo? Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego. Compartir.